Déjeme saludar al coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX y miembro de esta familia sin censura, Ricardo Sevilla. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, querido Vicente. Estoy muy bien, muchas gracias. Muy contento de iniciar esta semana aquí compartiendo en Sin Censura estos comentarios y pues la felicidad que nos embarga al saber que el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano, será la nueva casa de Cárdenas Palomino, Luis Cárdenas Palomino. Paradójicamente e irónicamente, esta cárcel será el nuevo hogar de este sujeto que mandó a construir precisamente Carlos Salinas de Gortari. La cárcel de Carlos Salinas de Gortari será el nuevo hogar de Cárdenas Palomino. Y es que finalmente, contra todo pronóstico, porque hay muchas dudas sobre pues el ejercicio de los jueces en México, uno de ellos que ya diremos quién es, dictó auto de formal prisión en contra de Cárdenas Palomino por el caso, como se sabe, de tortura a 4 supuestos miembros de esta banda que se hacía llamar Los Zodiacos, entre ellos, como se sabe también, Israel Vallarta, que todavía está preso, y su expareja sentimental, la ciudadana francesa, Florence Cassans. Ahora, es muy interesante este fallo porque implica que este jefe de seguridad regional de la Policía Federal, que era la mano derecha de, pues bueno, el hombre más siniestro, diría Fernández Noroña, de el gabinete de Felipe Calderón, Genaro García Luna, pues esté metido ahí en el penal del Altiplano, porque ya nos da confianza sobre la actuación de ciertos jueces. Ahora, ¿quién es el héroe de esta gesta? Porque así lo veo yo y así lo ven muchas personas dentro del ámbito de la abogacía, me lo comentaron en la mañana, es Jesús Chávez Hernández. Este juez, hay que recordarlo, es precisamente, Vicente, quien en marzo pasado rechazó amparar a un puñado de exlíderes priistas que tenían ya orden de captura y que metieron ahí su amparo y él se los rechazó. Entre esos personajes estaba nada más ni nada menos que Norma Gutiérrez de la Torre, ¿sí? Norma Gutiérrez, que es la hermana de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el exdirigente del PRI, quien también había tramitado su amparo en contra de la orden de aprehensión y de citación y de reaprehensión y de comparecencia que ya habían dictado en su contra. Y Jesús Alberto Chávez Hernández, este juez que ha decidido que se cumplimenten las órdenes sin otorgarle ningún tipo de amparo a estos delincuentes, se lo negó. Pero no es todo. Este hombre también fue el que resolvió que no se otorgara, pues bueno, una suspensión definitiva para que se pudiera vender aquella casa que pertenecía a quien fuera pues el titular de Pemex, que quería vender. Y entonces la PGR quería hacer una transferencia y este hombre les dijo que no se podía porque no se habían cumplido las leyes y se queda ahí en resguardo, pero no se puede vender. Entonces, este hombre merece las palmas dentro de los jueces que han tenido una actuación pues muy lamentable en los últimos tiempos, pero este no. Ahora, Palomino ya no está preocupado, Vicente.
se acabaron sus preocupaciones. Ahora ya está en prisión y tiene que adaptarse a lo que venga. Pero el que sí debe estar preocupadísimo es precisamente Carlos Loret de Mola. No hay que olvidar, aunque ya esté muy cacareado, que este pseudoperiodista fue el protagonista, él el protagonista y no los demás porque eran actores, que aquel fatídico 9 de diciembre de 2005 llevó a cabo el montaje que ya hemos denunciado aquí en Sin Censura y en todos lados se ha dicho que transmitió Televisa sobre la detención de Israel Vallarta. Entonces, es importante este contexto que tú estás dando sobre lo que dio a conocer hace un par de días el semanario digital MX, porque aquí están también citados a comparecer. Hay por cierto, una comparecencia que se celebrará o se llevará a cabo alrededor del mediodía. Estemos muy atentos a lo que ocurra y a las informaciones que se vayan a generar a partir de la comparecencia de Loret. También están citados, pues, como tú ya dijiste, Juan Manuel Magaña y la periodista Laura Barranco, quienes en efecto tienen que sostener lo que dijeron en contra de su antiguo jefe. Yo no diría que en contra de su antiguo jefe, sino la realidad de lo que ocurrió ahí, que él sabía perfectamente que se trataba de un montaje y que todos en la cabina de transmisión lo sabían perfecto. Ahora, esto de que desaparece el máster y todo el material en video que había como respaldo en Televisa, desapareció. ¿Qué hilos habrá movido Loret de Mola para que desapareciera? Esa es la gran interrogante. Lo alarmante aquí es que nos demos cuenta que Loret de Mola todavía tiene personas que lo respalden en esa televisora, porque esto sería pues la daga que terminaría con su carrera pseudoperiodística, porque este material es importantísimo. Quien ha trabajado en medios de comunicación en televisión sabrá que hay una especie de biblioteca o lugar donde se depositan ahí todos estos materiales. Incluso, por ejemplo, en Televisión Azteca, yo trabajé en algún momento, se ponían con una liga todos los videos o las citas de video en una biblioteca junto con la orden de trabajo. Entonces, ¿qué personajes han apoyado a Loret de Mola dentro de la televisora para que esos materiales se hayan extraviado o no los encuentren o los estén escondiendo? Ahora, ya todo mundo sabe, porque está completamente probado y este cínico dijo que se había equivocado, que esta cobertura supuestamente en vivo fue planeada. Este montaje que en su momento este sujeto ni siquiera lo dijo a voz en cuello, sino que fue a través de Twitter, se disculpó y dijo, no, me equivoqué, yo no sabía, no me di cuenta que era un montaje, pero intentó desviar la atención, inculpando como siempre al presidente, diciendo, es un acoso hacia mi persona sufrida por parte del presidente López Obrador. Lo cierto es que ya prácticamente todos o la mayoría de sus colaboradores en ese momento han dicho que él sabía perfectamente que se trataba de un montaje. Es día del abogado y no va a haber abogado que pueda defender a este sujeto. No va a haber abogado, ni sus amigos, estos también pseudoabogados, Felipe Calderón y Margarita Zavala, que hay que recordar que estudiaron Derecho ahí en la Libre de Derecho, y que hoy precisamente Margarita Zavala en su columna del Universal se lamenta y dice, hoy es un día
pues triste, porque ha sido un año particularmente nublado y difícil para quienes creemos en el derecho como mejor instrumento de la convivencia humana. Pues estos abogados están preocupados, estos abogados están de capa caída, porque saben, Vicente, público, que el presidente está llevando a cabo aquello que cumplió, no tolerar a ningún tipo de delincuencia. Y esto que estos sujetos hicieron y han hecho es delincuencia. Hacer montajes, engañar a la gente, a la población, difundir mentiras, manipular la historia a modo, forma parte, y esto es únicamente lo que vemos ahora, pero forma parte de lo que fue todo el periodo neoliberal durante el gobierno priista, durante el gobierno panista. Este fue el ejercicio habitual de las televisoras, lo que se hizo en Azteca y lo que se hizo en Televisa, protagonizados en su momento por Jacobo Zabludovsky, Guillermo Ortega, todos estos personajes, López Dóriga, desde luego, se encargaron de hacer ese tipo de montajes planeados aviesamente, siguiendo las instrucciones de sus patrones. Ahora, hoy el presidente, a pregunta expresa de qué pensaba sobre, por cierto, que la pregunta se la hizo ahí un personaje, si no mal recuerdo, del Reforma, dice, ¿qué opina de la salida de Leopoldo Gómez? El presidente dice, bueno, yo creo que él no participó en el montaje, el que participó fue Bernardo Gómez, ¿sí? Uno de los accionistas principales de Televisa. Yo no sé si no participaría, porque hay que recordar que Leopoldo estuvo muy vinculado a los gobiernos panistas y priistas. Hay que recordar que su hermana, Arely Gómez, pues fue procuradora, actualmente también tiene algún puesto por ahí y recibió muchos señalamientos también por corrupción, por tener una administración poco clara, por decirlo en un eufemismo, en la PGR. Entonces, hay que revisar muy bien qué es lo que va a pasar, qué es lo que se va a decidir, porque yo creo y confío en que si se topa con uno de estos jueces, como Jesús Chávez Hernández, Loret de Mola, por más que haya desaparecido o mandado a desaparecer ese máster, pues esa lista de trabajo, va a tener que enfrentarse con la ley. Hoy anda muy cínico, desde ayer está un poco fanfarrón, pero quienes estudian psicología nos dicen que esa es la actitud de una persona que se encuentra nerviosa. Tan nerviosa estará, Vicente, público, que ni siquiera publicó su columna de los lunes en el Universal. Siempre arranca con todo, con difamaciones, con denuestos en contra del presidente o de cualquiera de los personajes del gabinete, y hoy no, hoy está vacío su lugar en el Universal. Hay que vigilar muy bien cuál es la actitud que va a tomar el juez o los jueces ante los que vaya a comparecer, porque no hay que perderlo de vista, no hay que soltarlo, hay que ir, pues, dando a conocer lo que la gente ya sabe. Todas estas pruebas, todos estos testimonios que sus colaboradores, que se han ido presentando en medios de comunicación, en redes sociales, tiene que apoyar esto. ¿Para qué? Para que el periodismo también ya no sea lacerado, ya no sea ocupado por una serie de personajes que
buscando el dinero, buscando tener una exposición mediática en un canal de televisión, intenten engañar a la gente. Este personaje no es periodista, este personaje es un delincuente, lo es. Engañar así a la gente, manipular la información, trastocar la historia y decir que no se equivocó, es una grasejada que no se debe pasar por alto. Entonces, invito al público de Sin Censura a que estemos muy atentos de cuál va a ser el desarrollo de esta comparecencia, y yo estoy seguro que sus compañeros van a sostener, no son acusaciones, sino señalamientos de lo que ocurrió ese día. Y si le rascáramos más, encontraríamos muchos más montajes de lo que la gente se imagina. Oye, maestro, hablando de tergiversar, de torcer, de desinformar, dame tu opinión acerca de este resbalón y muy gacho de la organización Artículo 19, que al buscar posicionarse contra, entre comillas, la dictadura en Cuba y señalar a Díaz-Canel, el presidente cubano, usa una fotografía que resultó ser de Egipto y no de La Habana, Cuba. Se supone que la organización es en defensa del periodismo, de la libertad de expresión, pero es donde menos te imaginarías que se pueden dar estos resbalones. Hoy lo planteó el presidente también en la mañanera y ha sido un tema que se convirtió en tendencia. Dame tu opinión acerca de esto, este resbalón periodístico de la organización Artículo 19. Yo sé que tú eres un ironista, mi querido Vicente, y que sabes perfectamente que ese no es un resbalón, sino una tergiversación absoluta de la información que contra lo que mucha gente supone, porque esa es la idea que ellos mismos han difundido en su portal, que ellos no se equivocan, que ellos no trastocan la información, que ellos no se resbalan, como dices tú. Sí lo hacen, pero lo hacen además no en un acto, pues digamos, en un acto equivocado, sino perfectamente planeado, porque saben lo que están haciendo y para quién lo están haciendo. Entonces, fíjate, yo estuve, antes de entrar aquí al aire, estaba revisando AP para ver si nuestro fiscalizador, pues que tiene visos de acosador, ya había dado una reprimenda a Artículo 19, porque él está vigilando todos los contenidos, dice, de las fake news y que no se compartan. Pues hasta este momento no ha dicho nada AP y le ha bastado Artículo 19 como a Loret decir: me equivoqué, pido una disculpa, no nos fijamos, nos equivocamos. Entonces, esto tiene que refrendar ante el público que estos personajes siempre han hecho eso, tergiversar la información, engañar al público, manipular fotografías, material periodístico, porque prácticamente la gente podría irse con eso si no hubiera alguien que se los mencione. La gente creería, y si le hubieran puesto esa fotografía de Egipto o una fotografía de una playa en Río de Janeiro, lo hubieran creído. Entonces, es importante que se haya visualizado esto, porque da la dimensión precisa de lo que el presidente está haciendo, y nosotros también, en los medios de comunicación libres, de evidenciar toda esta serie de mentiras que estos medios de comunicación están difundiendo, porque ellos se dicen hostigados, se dicen perseguidos, pero no son perseguidos,
son exhibidos en eso que hacen, no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, que Oye, es maestro, tergiversar, manipular, ¿sí? Además, toma una dimensión muy cabrona cuando el presidente exhibe, no de ayer, no de hoy, desde hace semanas, si no es que meses, que de las organizaciones que reciben dinero a través de la Embajada de Estados Unidos en México, señala a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Artículo 19. Si Artículo 19 recibe financiamiento gringo y tiene estos, ¿cómo dije? Tropezones, estos resbalones, entendió el que entendió, pues toma otra dimensión, pues. Así es, porque estamos ante un medio de comunicación que tiene una política editorial, por así llamarla, injerencista, porque está siendo pagada por la USAID precisamente, que como nosotros hemos dicho aquí en Sin Censura y hemos documentado en Regeneración MX, pues es una organización golpista, es una organización que en Perú se encargó de hacer una limpia étnica. Es una organización que ha apoyado financieramente y bélicamente a gente, a grupos de choque en Venezuela, en Cuba, en Perú. Entonces, también lo está haciendo aquí en México. Y eso nos debe dar precisamente esa dimensión. ¿Para quién está trabajando Artículo 19? ¿Para informar a la gente, para informar a la sociedad? No, para nada. Está trabajando para un gobierno extranjero, porque además no solamente recibe dinero de la USAID, recibe dinero de la Fundación Ford. Entonces, es uno de los aliados, de estos aliados estratégicos que hemos desenmascarado aquí, y pues no hay que creer un ápice en lo que dicen, porque no son objetivos, no son periodistas, manipulan la información y la cabecean a gusto de sus patrocinadores, de modo que si el gobierno estadounidense tiene una política anti-inmigrantes, ellos la defienden, de modo que si la Fundación Ford tiene una agenda elitista, ellos la van a defender. De modo que si sus aliados estratégicos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Animal Político y todos estos pseudomedios de comunicación tienen una agenda que trate de engañar a la población, lo van a hacer sin tocarse el corazón. Prueba de ello es precisamente esta fotografía, porque yo no sé por qué todavía se reclaman perseguidos, tienen un cinismo a prueba de balas. Hay que seguirles la pista para seguirlos exhibiendo, Vicente, seguirlo presentándole a la gente, al pueblo, qué clase de voceros tiene el empresariado, qué clase de voceros tuvo el neoliberalismo, el panismo, el priismo y todas estas administraciones que se encargaron de apoyarlos, cuando en realidad sabemos que les entregaban el chayo para que ellos difundieran los materiales que ellos quisieran. Entonces, mucho ojo con eso, hay que tener cuidado a quién le damos el título de periodista y a quién le decimos simple y sencillamente sicario de la pluma, y Artículo 19 está lleno de ellos. Ricardo Sevilla, hay que invitar a la gente para que lea las plumas que se están integrando al equipo de Regeneración MX y para que vean lo que están publicando y obviamente para que te sigan en redes sociales. Claro que sí, querido Vicente, público, síganme por favor en mi cuenta de Twitter, @SevillaCrítico, en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y desde luego en los artículos de opinión, los trabajos de investigación, las notas informativas del día a día que vamos publicando en Regeneración MX, que cada día se está fortaleciendo más
porque estamos visibilizando a aquellos periodistas intelectuales de diferentes generaciones que habían sido excluidos de esta élite intelectual, entiéndase, Letras Libres y Nexos. Ahí están este capital intelectual de mujeres y hombres artistas, pensadores, filósofos, dándonos su opinión y dándola con mucha contundencia en Regeneración MX. Muchas gracias, querido Vicente. Nos vemos el día de mañana. Claro que sí, maestro. Es Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura como todos los días.